Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Edgar Andrés Reina. Bueno, este es el curso de ciberseguridad e IoT y pertenezco a la especialización de seguridad e informática. Bien, esta es la socialización de una solución IoT para la empresa Sion, una empresa de vía asistida por ambiente que presta los servicios de monitoreo y traslado seguro de pacientes de la tercera edad. Mi parte cubre la arquitectura seleccionada, el protocolo LoRaWAN y el mecanismo Honeypot. Listo, entonces vamos a empezar aquí con el paso uno, la parte de la arquitectura. Bien, para esta fase seleccionamos la arquitectura de 4 capas desarrolladas en la fase 2, enriquecida con los 3 mecanismos de defensa de la fase 4, como se observan en las siguientes tablas. Eh, Listo. Entonces, como podemos ver aquí en la tabla, bien, como observamos en esta tabla comparativa, ninguna arquitectura individual cubriría todos los requisitos. Solo la fase 2 resolvía el protocolo LoRaWAN y el backhaul para traslados interurbanos. Ya en la fase 4 se aportaron los mecanismos de seguridad que lo podemos ver en la figura 1. También. Bien, entonces aquí en la figura 1 pues ya podemos ver lo que fue la integración de todo, de todas, donde se produce lo que el tutor nos pidió, una estrategia de defensa en profundidad. Entonces aquí ya en la figura 1, este es el diagrama maestro, cómo funciona esta estrategia. En la capa 1 están los sensores biométricos del paciente, que son ESG, SPO, glucosa, temperatura, GPS, dispensador de medicamentos y acelerómetro. Eh, Todos estos con certificado digital de dispositivos. Ya en la capa 2 está el gateway de LoRaWAN en la ambulancia basado en Raspberry Pi, con el firewall IP tables de la fase 3. En la capa 3 están los servidores de red de LoRaWAN, el broker MQTT en la nube de Sion, y en la capa 4 está la estación central donde el médico monitorea al paciente en tiempo real. Los 3 colores que se ven en el diagrama representan los 3 mecanismos de seguridad que están activos en las capas simultáneamente. Bien, aquí ya sobre el paso 3, que es el protocolo de LoRaWAN. Este es el protocolo de comunicación seleccionado de LoRaWAN. Lo que elegimos porque es el único que resuelve el escenario específico de Sion, que bueno, ya es en una ambulancia en movimiento que genera efecto Doppler, trayectos interurbanos con cobertura celular variable. Bien, con una cobertura de celular variable, sensores que deben durar más de 10 años con batería y traslados internacionales hacia Estados Unidos, como ven en esta tabla de fortalezas. LoRaWAN alcanza hasta 15 kilómetros en línea de vista, opera en banda AU915 en Colombia sin licencia de espectro. Y la versión 1.1 habilita el roaming automático entre Colombia y Estados Unidos sin reconfigurar ningún sensor. Bien, entonces también identificamos sus debilidades. El payload está limitado a un máximo de 242 bytes por paquete, lo que impide transmitir un ESG completo. La velocidad es baja entre 0,25 y 5,5 kilobits por segundo. Y en la versión 1.0 existía una vulnerabilidad de replay attack que cerramos implementando el LoRaWAN versión 1.1 con un contador de tramas de 32 bits para los datos de mayor volumen cuando hay cobertura
complementamos con el backhaul de 4G y 5G. Bien, entonces aquí vamos a hablar entonces ahora del honeypot. Este es un mecanismo de defensa, pues el cual es el honeypot. A diferencia del firewall que bloquea, el honeypot atrae deliberadamente a los atacantes hacia un entorno controlado para estudiarlos sin que puedan causar daño real. Sobre la arquitectura de Xeon desplegamos tres instancias: un sensor señuelo en la capa 1 que simula un dispositivo biométrico con firmware vulnerable, el Corwi. Honeypot en la capa 2 que simula un gateway con credenciales débiles como un root y un Raspberry, y el Honey MQTT en la capa 3 que simula un broker MQTT sin seguridad en el puerto 1883. Cada vez que un atacante va a intentar conectarse a cualquiera de estos señuelos, el sistema registra exactamente qué herramientas usa, qué comandos ejecuta y desde qué dirección IP opera. Y en vista de información en tiempo real al SOC del Xeon. Bien, en esta tabla resumimos cómo los tres mecanismos se complementan. El honeypot aporta inteligencia activa en las capas 1, 2 y 3. Los certificados digitales que explica Eric aportan identidad y cifrado en todas las capas, y el NIS que explica nuestra compañera Magnolia aporta vigilancia continua y correlación de alertas en el SOC. Ninguno de estos tres funciona igual de bien sin los otros dos. Eso es exactamente lo que el tutor en este caso nos pidió. Son tres mecanismos paralelos, sino una estrategia unificada de defensa en profundidad. Ya con esto cierro mi aporte. La arquitectura IoT de Xeon no es un ejercicio académico, es una propuesta concreta que para proteger los datos biométricos de pacientes de la tercera edad en un país donde el envejecimiento poblacional y la dispersión geográfica hacen el acceso remoto a la salud una necesidad crítica. Le doy la palabra a mis compañeros para poder continuar con la descripción de los componentes. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas tardes, mi nombre es Eric Montaña, estudiante de la especialización en seguridad de la información. Este es el trabajo grupal final de la asignatura Ciberseguridad IoT. Para este trabajo final se nos presenta una problemática de la empresa Zion, la cual mediante el grupo elegimos una arquitectura adecuada para la problemática que nos muestra. En esta presentación voy a mostrar tres pasos principales, los cuales son muy importantes para la arquitectura de Zion, en los cuales son la descripción de los componentes de la arquitectura, el protocolo elegido y los certificados de seguridad. Para el primer paso, que es la descripción de los componentes, estos se dividen en cuatro capas, los cuales son, primero, la capa 1, los dispositivos de percepción, en la cual pues nosotros encontramos los dispositivos que van a ir dentro de la ambulancia, en los cuales son 7 dispositivos reales y un dispositivo señuelo, dentro de los cuales está el monitor SG, para la supervisión cardíaca, el sensor de oxígeno, el monitor de glucosa, el sensor de temperatura, el GPS, el dispensador de medicamentos inteligente y el acelerómetro, y el que es señuelo, el sensor Honeypot. La capa 2, que son los dispositivos de conectividad, en ella se encuentra pues es un gateway directamente conectado en la ambulancia, la cual se va a comunicar mediante red 4G o 5G, y el cual estaba establecido por un Raspberry Pi y está configurado con IP tables y pues IDS, que es la detección de intrusiones, la cual pues va a ir interconectada con el Honeypot Courier para verificar los intentos de ataques y pues garantizar que los dispositivos se conecten de forma segura. En la capa 3, los dispositivos de procesamiento, este es el núcleo en el cual
los sensores y dispositivos se van a conectar a la nube privada de Sion y va a funcionar, toda la información que va a ser transmitida puede llegar a los aplicativos médicos, a los dashboards de los doctores, a los hospitales aliados y demás. Y por último, tenemos la capa de los dispositivos de aplicación. Estos dispositivos de aplicación, como ya lo acabo de mencionar, pues son los dashboards médicos en donde el doctor puede ver en tiempo real, la salud del paciente. También podemos, las aplicaciones médicas pueden verificar toda esta información. Y por supuesto, importante, el SOC donde se revisan todos los intentos de conexión o los intentos fallidos de conexión que hubo. Aquí podemos ver en este gráfico las cuatro capas que acabo de mencionar. La capa de percepción, donde están todos los dispositivos. La capa de conectividad, donde está el gateway con el Raspberry, el Honeypot Courier, y se comunican a través de la red 4G o 5G. La capa de procesamiento, que se conecta a la nube privada de Zion. Y pues la capa de aplicación, que es la capa 4. De esta manera, pues garantizamos que se conecten de forma segura. Dentro del protocolo elegido, respondemos a la siguiente pregunta: ¿por qué utilizar MQTT en la arquitectura de IoT de Zion? Este protocolo se nos hizo, el mejor para la problemática que tiene, Zion en el momento. Este protocolo funciona mediante Publish and Subscribe, en donde los diferentes sensores, servidores publican información y los sistemas se conectan a ellos para tener la información en tiempo real. Este protocolo tiene unas ventajas muy buenas, las cuales pues son el bajo consumo de ancho de banda, es, está diseñado para entornos IoT, entonces nos da una gran ventaja. Pues tiene integración con TLS para el tema de seguridad, pero también tiene debilidades, las cuales también es importante resaltarlas, las cuales pues si tienen brokers mal configurados pues pueden ser susceptibles a ataques. Cómo funcionan con el puerto 1883, pues si no está cifrado pues facilita la interceptación, entre otras debilidades que podemos encontrar del protocolo. Sin embargo, para la arquitectura y para la problemática de Sion, se nos hace el mejor para solucionar esta problemática. Y por último, los certificados digitales. Estos certificados, eh, nos dan una capa de seguridad adicional, la cual solamente los usuarios, dispositivos, servidores que sean autorizados puedan, enviar y ver la información que se está enviando. ¿Cómo funciona? Todos los dispositivos, usuarios y demás van a tener un certificado propio emitido por una entidad certificadora de la empresa Zion. Al intentar la comunicación, primero va a verificar si el certificado digital es funcional o no es funcional. Entonces, si es funcional, se realiza la conexión de manera exitosa. Si no es válido el certificado digital, directamente, lo va a atrapar, se va a poder verificar mediante el SOC y el honeypot. De esta manera garantizamos que toda la infraestructura, desde la capa de procesamiento, desde los dispositivos, va a tener una conectividad directa con la nube de cloud privada de Zion de manera segura, y la información de los pacientes puede ser revisada de manera continua y por solamente los dispositivos, usuarios y servidores que deben ingresar. Muchas gracias. Estoy atento a los comentarios. Muy buenas noches, mi nombre es Natalia Bayona. En esta parte de la presentación voy a explicar el mecanismo de IDS NIX, de la arquitectura IoT de la empresa Sion. Posteriormente, el análisis de vulnerabilidades mitigadas y finalmente las conclusiones generales del proyecto. Para este punto, que es el 5.3, la estrategia de defensa de profundidad implementada por Sion, uno de los mecanismos más importantes de red que corresponde al IoT NIX, es decir, el sistema de protección de intrusos basados en la red. La función principal de este mecanismo es monitorear continuamente el tráfico que circula entre los sensores biomédicos, el gateway, el LoRaWAN y el broker, y la estación central del monitoreo. En este caso, Sion, el IDS fue seleccionado porque la infraestructura IoT médica maneja una información altamente sensible, como lo son signos vitales de pacientes durante los traslados en las ambulancias. Por esta razón, la detención temprana de los ataques
resulta fundamentalmente para proteger la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos biomédicos. Adicional, implementando un análisis de patrones anormales como lo son escaneos de puertos, intentos de fuerza bruta, conexiones no autorizadas, tráfico MQTT sospechoso y posibles movimientos laterales dentro de la red. Por ejemplo, si el atacante quiere escanear los puertos del gateway de la ambulancia o conectarse de forma irregular al bloque, el sistema genera unas alertas que van hacia el SOC, permitiendo una respuesta rápida de los incidentes. Adicionalmente, el mecanismo trabaja de forma integrada con todos los componentes de seguridad. Por otro lado, los certificados digitales permiten validar la identidad de los dispositivos si están autorizados. Y por otro lado, los hub network validan si que los atacantes entren a un entorno controlado sobre donde se registran pues estas técnicas y comportamientos anormales. Mientras que el IDS supervisa continuamente la actividad de la red y correlaciona todos sus eventos que ya vimos que son sospechosos. Gracias a la integración en SION, eh, implementa una verdadera estrategia de defensa y profundidad donde varias capas de seguridad trabajan conjuntamente para reducir los riesgos. Y entonces explicamos dentro de nuestro documento todo ese mecanismo, cómo va a trabajar en conjunto. Adicional a eso, vamos a ver lo que son las vulnerabilidades por CVE, que vamos a encontrar mucho más adelante en el documento. Aquí. Ahora bien, al respecto del análisis de vulnerabilidades, el proyecto evaluó diferentes riesgos conocidos que podrían afectar la infraestructura IoT médica. Estos corresponden a vulnerabilidades públicas registradas con el MITRE, perdónenme, y utilizadas internacionalmente para identificar fallas de seguridad de sistemas y dispositivos. Dentro del análisis realizado se identificaron vulnerabilidades relacionadas con ataques de replay, uso de credenciales débiles, conexiones MQTT inseguras, fuerza bruta sobre SSH y accesos no autorizados de dispositivos. Frente a estas amenazas, la arquitectura de SION implementó múltiples mecanismos que los vamos a ver aquí para mitigar esto, como lo fue el LoRaWAN, donde permite reducir el riesgo de replay attack mediante controladores de trama de 32 bits, el uso de certificados digitales para validar las conexiones de dispositivos no autorizados, el bloque que valida los puertos y la comunicación de los biodatos, los Ognipo, en donde los atacantes validan los puertos inseguros, y los IDS, donde también se validan las conexiones sospechosas relacionadas con fuerza bruta, escaneos y infiltración de datos. Sin embargo, el análisis también nos demuestra que existen vulnerabilidades que no podemos mitigar o eliminar perfectamente, como los ataques Jasmine sobre las bandas LoRaWAN o riesgos derivados de la pérdida física de los dispositivos. Por esta razón, la estrategia de acción depende mucho del mecanismo de seguridad, sino de la combinación de múltiples controles complementados, como los estamos viendo ahorita en pantalla. Y pues las conclusiones que derivamos de todo el proyecto fue que finalmente podemos afirmar que la arquitectura IoT desarrollada para la empresa SION permite integrar conectividad médica, monitoreo a tiempo real, mecanismos avanzados de ciberseguridad dentro del entorno de vida asistida por el ambiente. La implementación conjunta de los dispositivos antes mencionados fortalece significativamente la protección de datos biomédicos durante el traslado de los pacientes y igualmente el modelo de defensa de profundidad demuestra la seguridad del entorno IoT médico que no depende de una sola tecnología, sino de múltiples capas de protección trabajada de manera coordinada. Otros aspectos importantes en la arquitectura propuesta no solamente protegen la infraestructura tecnológica, sino también la integridad y seguridad de la clínica de los pacientes, aspectos críticos dentro de nuestros escenarios reales.
Finalmente, el proyecto evidenció la integración entre IoT y ciberseguridad resulta fundamental para construir un servicio médico inteligente, seguro, resiliente y frente a amenazas actuales y futuras. Muchísimas gracias. Hola, yo soy Carlos Garzón. Mi aporte a este trabajo colaborativo corresponde al mecanismo de protección para entornos IoT que se desarrolló en la fase 4, la criptografía embebida en sensores y gateway. El grupo ya explicó el Honeyspot, los certificados digitales y el IDS. Yo me enfoco en la pregunta que esos tres mecanismos no responden directamente. ¿Qué pasa con los datos clínicos del paciente antes de que entren al canal? Esa es la brecha que cubre este aporte. La criptografía embebida protege el dato en su punto de origen, es decir, en el sensor que está pegado al paciente dentro de la ambulancia. No esperamos a que el dato llegue a la red para cifrarlo. Lo ciframos antes de que salga del sensor. Para los sensores de signos vitales, el pulsóximetro, el electrocardiógrafo y el GPS, usamos AES 128 en modo GSM o CCM. Estos modos son lo que llaman el cifrado autenticado. En una sola operación cifran el dato y garantizan que nadie lo modificó en el tránsito. El caso especial es el sensor de temperatura, que opera con batería de botón y tiene muy poca memoria. Para este sensor usamos ASCON, un algoritmo de criptografía ligera que el NIST estandarizó en el 2023, específicamente para dispositivos con recursos mínimos. El gateway de la ambulancia hace de bisagra criptográfica, recibe los datos cifrados de los sensores por BLE, verifica su integridad con HMAC SHA-256 y los reenvía a la estación central de Zion usando TLS 1.3 sobre la red del celular. Su clave privada está protegida por un HSM, un módulo de seguridad de hardware que hace imposible extraerla aunque alguien tenga acceso físico al dispositivo. Este mecanismo mitiga vulnerabilidades reales documentadas en la base de datos de CVE de Mitre. Tres en particular son relevantes. La primera es el CVS 2023 28131 MQTT configurado sin TLS. Expone las credenciales del dispositivo en texto plano sobre la red. Con TLS 1.3 activado en el gateway, esto desaparece completamente. La segunda es CVE 2019-16128, un dispositivo médico IoT que usaba RC4, un algoritmo que lleva más de una década siendo considerado criptográficamente mal para cifrar la telemetría del paciente, reemplazado por el AS128SM. Resuelve el problema de raíz. La tercera es el CVE 2021-27232, firmware IoT con una clave criptográfica codificada directamente en el código, lo que permite que cualquier atacante que acceda al binario descifre todas las comunicaciones. El HSM del gateway elimina este riesgo porque las claves nunca quedan expuestas en memoria. También es importante ser honestos sobre estos límites. La criptografía no protege contra las vulnerabilidades de ejecución de código como el log shell, ni contra desbordamientos en la pila de red como el Ripley 20. Eso requiere una gestión de parches y segmentación de red. Además, para cerrar, quiero hacer una reflexión sobre la solución completa que construimos como grupo. La arquitectura IoT Zion monitorea pacientes adultos mayores durante traslados en ambulancia, transmitiendo signos vitales en tiempo real, desde sensores corporales hasta una estación central médica. Eso implica datos extremadamente sensibles, viajando por redes públicas. Ninguno de los cuatro mecanismos que presentamos va a ser suficiente por sí solo. El honeypot detecta, pero no bloquea.
Los certificados digitales autentican, pero no cifran el origen. El IDS monitorea, pero no corrige vulnerabilidades de software. Y la criptografía protege el dato, pero no controla los privilegios del sistema. La fortaleza de esta solución está precisamente en que las 4 capas operen juntas. Esto es la defensa a profundidad, no un mecanismo perfecto, sino varios mecanismos complementarios que se refuerzan mutuamente. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.